Marcos tomaba una decisión todos los días que hacía reír a todos, pero lo que nadie sabía es que esa elección encerraba una gran sabiduría. Acompáñanos a descubrir por qué. En una ciudad tranquila rodeada de olas y arena dorada, vivía Marcos, un joven vendedor de artesanías. Todos en el pueblo lo conocían por su calma y su actitud siempre serena. Marcos no destacaba por su apariencia ni por hacer grandes alardes, pero había algo especial en el que solo unos pocos entendían. Cada tarde, después de terminar su jornada, Marcos pasaba por una plaza donde un hombre adinerado, llamado Don Luis, lo esperaba. Este hombre, conocido por su carácter bromista, había hecho un juego con el joven. Colocaba 2 billetes frente a él, uno de $50 y otro de 10. «Vamos, Marcos», decía Don Luis, siempre con una sonrisa burlona. «¿Cuál vas a elegir hoy?». Sin pensarlo, Marcos tomaba siempre el billete de 10 y se iba con una sonrisa tranquila, mientras que los presentes no podían evitar reír. «Ese joven nunca aprenderá», decían algunos, mientras otros lo llamaban ingenuo o tonto. Un día, una periodista llamada Ana, que estaba en el pueblo cubriendo una historia sobre la vida costera, observó la escena desde lejos. Intrigada por la rutina de Marcos, decidió seguirlo una vez más. Lo alcanzó mientras subía hacia su casa en una colina cercana. «Marcos, perdona que me entrometa», dijo Ana, con una mirada curiosa. «No entiendo, ¿por qué tomas siempre el billete de menor valor cuando el otro es claramente más grande? ¿No te gustaría tener más dinero?». Marcos la miró con su habitual calma y la invitó a su casa. Al llegar, le mostró algo que la dejó sin palabras. En una pequeña caja de madera, Marcos tenía una acumulación de billetes de $10. «Ana», dijo Marcos con una sonrisa, «si tomara el billete de 50, Don Luis dejaría de darme los billetes todos los días. Este juego me permite ahorrar poco a poco y seguir con mi plan de abrir otra tienda de artesanías. Los demás pueden reír, pero cada billete de 10 me acerca más a mi objetivo». Ana se quedó pensativa. Al día siguiente, escribió una historia sobre Marcos en su blog, titulada La sabiduría del joven Marcos, donde relataba cómo una simple decisión diaria podría tener más valor de lo que la gente pensaba. Desde ese momento, los habitantes del pueblo comenzaron a ver a Marcos con otros ojos. Ya no era el tonto que tomaba el billete pequeño, sino un joven con una visión clara de su futuro. A veces, las decisiones que parecen más sencillas o incluso tontas son las que tienen un propósito más grande que los demás no alcanzan a ver. No tengas miedo de tomar el camino que otros no entienden, porque lo más importante es que tú sepas lo que estás construyendo para ti. ¿Has tomado una decisión que otros no entendieron, pero tú sabías que era lo mejor para ti? Déjanos tu experiencia en los comentarios. Y si te ha gustado esta historia, compártela y acompáñanos en la siguiente, donde descubrirás otra lección valiosa. Nos vemos pronto.